porque estamos comprometidos con las noticias. A partir de este momento, lo que necesitas saber, lo que debes conocer, lo encontrás acá. Esto es 36 Noticias por Canal 9. Somos el resumen más completo de las principales noticias de la jornada. 36 Noticias por Canal 9. Nacionales. Se han cumplido 100 días de cuarentena y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dijo que es un día para recordar todos los logros que hemos tenido en Argentina. Hoy también es un día para volver a recordar los logros, para volver a recordar que el esfuerzo que se está realizando en todo el país, toda la sociedad argentina, tiene sus frutos. Argentina está dentro de los 3 países de América con menor incidencia, con menos casos cada 100.000 habitantes y con menor mortalidad, con menos fallecidos por cada 1.000.000 de habitantes, junto con los países de Paraguay y Uruguay. Es muy importante que siempre tengamos en perspectiva ese logro, ese objetivo que nos trazamos al principio de este esfuerzo que nos planteamos en relación al aislamiento social preventivo y obligatorio para un virus que es pandémico, para una situación inédita a nivel mundial. Deportes. Ajedrez. El primer torneo de la Administración Pública Nacional fue todo un éxito. Del certamen de formato online participaron 168 trabajadores del Estado y el vencedor fue Alex Cuevas de Educar.se. Este fin de semana, con motivo del Día del Trabajador del Estado, se llevó a cabo en forma online el primer torneo de ajedrez de la Administración Pública Nacional, que contó con el auspicio de la Federación Metropolitana de Ajedrez, la Comisión de Trabajo de la Reconstrucción de Nuestra Identidad y también el Instituto Nacional de la Administración Pública. El vencedor fue Alex Cuevas de Educar.se. Internacionales. Elecciones en Polonia. El presidente polaco Duda gana las elecciones, pero no puede evitar una difícil segunda vuelta. El ultraconservador cercano al Partido de la Ley y la Justicia, que gobierna desde el año 2015, habría obtenido el 41,8% de los votos, según el sondeo, mientras que el aspirante liberal Rafael Trzaskowski, con quien se tendrá que disputar la presidencia, quedó segundo, con el 30,4% de los apoyos. El actual mandatario, Andrzej Duda, se impuso este domingo en las elecciones presidenciales polacas, pero al alcanzar menos del 50% de los votos, tendrá que afrontar una segunda ronda, en la que podría ser derrotado según un sondeo de boca de urna. Nacionales. Día del Orgullo LGTB. Alba Rueda, desde la Secretaría de Políticas de Diversidad, dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se refirió al respecto. Estamos muy felices de poder hablar desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque es un logro de toda una sociedad y también de un movimiento social y político que planteó la diversidad como una de sus prioridades. Evitar que continúen las altas tasas de suicidio en adolescentes por expresar su identidad o su orientación sexual, y hoy en Argentina lamentablemente todavía contamos con una expectativa de vida de las personas trans de 40 años. Estos son datos que tenemos que modificar entre todos. Nosotros aquí desde los ministerios tenemos una alta responsabilidad, pero también son un compromiso social de toda una sociedad que busca pensar sociedades democráticas y sociedades que protejan en los derechos para todos. Muchas gracias. Deportes. Colectivo Futbolistas Unidos. Sin descensos habrá una fuerte flexibilización laboral. La organización cuenta con el apoyo de más de 2.000 futbolistas y señala que está dejando afuera a un universo de futbolistas del interior, de Primera D, de la Segunda División del fútbol femenino y a los que están precarizados en las categorías profesionales. El colectivo Futbolistas Unidos advirtió que la eliminación de los descensos en todas las categorías del fútbol argentino desencadenará en una fuerte flexibilización laboral que golpeará a los jugadores del ascenso y también a los vapuleados y precarizados antes de la pandemia del coronavirus. Internacionales. En Francia,
La socialista Hidalgo retuvo la alcaldía de París en la segunda vuelta de las municipales. Según las estimaciones, Hidalgo superó el 50% de los sufragios por delante de la exministra conservadora Rakida Dati, que tuvo algo más del 31,2% de los votos, y de la también exministra macronista Agnès Buzyn con el 14% de los votos. La socialista francesa de origen español, Anne Hidalgo, se impuso en las elecciones municipales en París y revalidó su cargo como alcaldesa hasta el año 2026. Provinciales. En Córdoba se realizan en promedio 86 testeos por cada caso. El gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Salud Diego Cardoso actualizaron la información acerca de la situación epidemiológica en la provincia. Al respecto, destacaron ciertas acciones de la estrategia de contención del virus. El ministro Cardoso resaltó el hecho de que en la provincia se realizaron en promedio 86 testeos por cada caso confirmado de COVID-19. Además explicó que para realizar esa cantidad se necesita un equipo de profesionales y especialistas en el campo, el planteo de dispositivos territoriales para contener los brotes de casos positivos. En total, se han realizado 80.324 testeos con un total de 632 casos confirmados. Al respecto, indicó que, por ejemplo, en Villa Dolores y localidades vecinas, tenemos un despliegue muy grande y muy amplio de gente que ha viajado desde la ciudad capital, aproximadamente 60 personas. Epidemiólogos, médicos, bioquímicos, voluntarios, personal que pertenece a seguridad y al ejército, un equipo multidisciplinario abarcando todas las tareas posibles para poder contener y mitigar lo que es el impacto del brote que tiene Villa Dolores. Locales. Un joven recibió un disparo en el abdomen tras una discusión familiar. Este sábado por la noche, dos familiares de 22 y 25 años tuvieron una pelea y el menor de ellos terminó con una herida de bala. Este sábado, por el hecho en Barrio Alberdi, un joven de 22 años fue baleado por un familiar tras una pelea. Sumado a esto, en el procedimiento policial realizado tras el hecho, los agentes detectaron plantas de marihuana en la propiedad. El episodio ocurrió en la noche pasada las 21 horas en una propiedad ubicada en calle Oncativo. El parte policial detalló que en el lugar habría acontecido un episodio de violencia entre dos hombres de 22 y 25 años de edad, con relación de parentesco, resultando la persona de menor edad con una herida de arma de fuego en la zona abdominal. El joven que recibió el disparo fue asistido por personal de emergencias médicas que procedieron al traslado al Hospital San Antonio de Padua. En cuanto al agresor, se lo detuvo y se lo trasladó y se lo alojó en la sede de la Alcaldía Departamental a disposición del Ministerio Público Fiscal. Nacionales. PYME fabrica accesorios para evitar el contagio de COVID-19. La empresa Nico Buttons, dedicada originalmente al mercado de sublimación y estampas, debió reconvertirse para no cerrar sus puertas ante la pandemia de coronavirus y se desarrolló en líneas de accesorios de uso cotidiano que permiten evitar el contacto con superficies y minimizar el riesgo de contagio. Fabricamos máquinas para estampado de remeras, para estampado de tazas, máquinas para armado de pins, de botones publicitarios. Pero bueno, todo lo que son productos que están relacionados a los eventos en general, souvenirs, cumpleaños, equipos de fútbol, y todo ese trabajo se nos cayó de una manera muy importante por la situación de la pandemia. Entonces, por eso que ideamos sostener la fuente de trabajo de la gente y un producto que sea útil para el día de hoy y para que quede también una cultura de poder seguir usándolo. Preocupados por la situación, largamos la consigna a todos los empleados, no importa de qué área era, de que se pusieran a pensar en qué producto sería útil o necesario que se pudiera hacer el día de mañana. Deportes. Volver todos al mismo tiempo. Ese fue el pedido de los futbolistas del ascenso. Jugadores de las categorías más bajas del fútbol argentino, en medio de la incertidumbre, destacaron los acuerdos entre AFA y agremiados para asistir a quienes quedarán sin contrato después del 30 de junio. Jugadores de las categorías más bajas del fútbol argentino coincidieron en pedir que cuando se reanude el fútbol después de la pandemia de coronavirus sea todos al mismo tiempo, y en medio de la incertidumbre destacaron los acuerdos entre la AFA y agremiados para asistir a quienes se van a quedar sin contrato después del 30 de junio.
internacionales. En el mundo, los casos de coronavirus superaron los 10 millones y los muertos son más de 500.000. El coronavirus seguía sin dar tregua este fin de semana con rebrotes en China y Japón y 2 nuevos récords en Rusia, mientras que la nueva global que lleva la Universidad Estadounidense de Johns Hopkins indica que superaron los 10 millones de contagios y que las muertes pasaron el 500.000. La Organización Mundial de la Salud, que suele informar números más conservadores porque solo toma los informes oficiales, indica en su página web que los infectados confirmados suman 9.843.076 y que la suma de decesos globales es de 495.760 personas. Provinciales. Nueva entrega de insumos sanitarios para el COE de Altagracia. El COE regional de Altagracia, representado por su responsable, Mariana Garay, recibió esta semana un nuevo lote de elementos de protección personal para las distintas localidades que integran dicho organismo. Se trata de 4.536 barbijos quirúrgicos y batas, 216 barbijos número 95, 19.600 pares de guantes y 88 envases de 5 litros de alcohol en gel. Estos insumos se distribuirán entre 88 centros de salud de 54 localidades. Es la segunda entrega de materiales que se concreta para este COE regional que representa el stock suficiente para un mes de atención como parte de los esfuerzos para garantizar toda la provincia la aplicación de normas de bioseguridad frente al coronavirus. Locales. Autoridades provinciales supervisaron los controles sanitarios de ruta al sur de Córdoba. El vicegobernador y el ministro de Salud relevaron la puesta en marcha de un protocolo sanitario más estricto en los principales accesos a la provincia de Córdoba. Ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en la provincia, el vicegobernador Manuel Calvo y el ministro de Salud Diego Cardoso supervisaron este viernes la puesta en marcha de un protocolo sanitario más estricto en los principales accesos a Córdoba. Los funcionarios visitaron la localidad de General Roca, en el sur provincial, donde se desplegó un control al ingreso de la Ruta 9 Sur. Tenemos 11 puestos de control en el territorio provincial, como en Ruta 9 Norte, en la Ruta 19, en la Ruta 8, en las intersecciones de la Ruta 35 y en la 148. Estos son algunos de los principales puntos de tránsito vehicular pasante a nuestra provincia, afirmó Calvo. Provinciales. Schiaretti sobre la cuarentena. El que no cumpla será sancionado. El gobernador Juan Schiaretti brindó este sábado precisiones sobre cómo continuará la cuarentena en Córdoba, que se extenderá hasta el 17 de julio. Durante la conferencia, el mandatario adelantó que la provincia mandará a la legislatura un proyecto de ley para sancionar a aquellos que no cumplan con las normas y remarcó que habrá multas para aquellos que no utilicen el barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares. Ya conocemos todo cuál es la situación del país y cómo se ha agravado la pandemia en diversos puntos de nuestra Argentina, fundamentalmente en el AMBA. Gracias a Dios, en Córdoba la situación es diferente, pero no debemos descuidarnos. No puede ser que aquellos que no cumplen sea lo mismo que aquellos que se vienen sacrificando hace 100 días para que la pandemia no se extienda. Por lo tanto, la provincia manda en estos días un proyecto de ley a la legislatura donde, además de lo que le corresponda por el Código Penal, le vamos a poner multa. Multa al que ande sin barbijo, multa al que haga reuniones más de 10, porque no es lo mismo el que cumple con las normas que aquel que no las cumple. Y por lo tanto hay una nueva normalidad. La nueva normalidad exige de que andemos con barbijo. La nueva normalidad exige de que haya distancia. La nueva normalidad exige de que no nos podamos juntar socialmente, si no es hasta 10 en reuniones familiares. Si nosotros actuamos así, cuidando la nueva normalidad, haciendo y cumpliendo lo que dice el COE, seguramente nuestra Córdoba no solo no va a volver atrás en ninguna medida de flexibilización, porque hoy no volvemos atrás, no lo necesitamos en la provincia y no volvemos atrás en ninguna medida de flexibilización. Estoy seguro que actuando así vamos a poder ir agregando otros. Depende de nosotros, de los cordobeses, que podamos continuar en esta senda
de avanzar hacia la nueva normalidad que nos impone la presencia de la pandemia del coronavirus. Nacionales. El ministro Quirós definió un mayor nivel de restricciones con inicio y final muy bien definido para AMBA. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que se acordó con las autoridades nacionales y de provincia de Buenos Aires un mayor nivel de restricciones con inicio y final muy bien definidos para una nueva fase de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Hemos tenido un conjunto de muy buenas reuniones. Nosotros estamos reuniéndonos con Ginés y con Daniel prácticamente a diario en los últimos días. Estuvimos trabajando la interpretación conjunta de los datos del área metropolitana, compartiendo la información que teníamos cada uno de nosotros y discutiendo o acordando sobre cuáles serían los ejes y los momentos de las intervenciones que deberíamos, no solamente políticamente hemos podido encontrar una mirada común de cómo proponer a la ciudadanía. Hemos acordado y hemos insistido en lo que venimos acordando, que necesitamos una estrategia metropolitana, luego con aplicaciones tácticas o operativas diferentes a cada lado, pero una estrategia del AMBA o del área metropolitana en general. Hemos acordado que necesitamos mayor nivel de restricción. Deportes. El ídolo de Independiente, Ricardo Bocchini, recordó la Copa Libertadores ganada en el año 1975 y dijo que el que dice que no fuimos justos campeones está mintiendo. A 45 años de la obtención de la sexta Copa de la historia del club de Avellaneda, el jugador más trascendente del rojo sentó clara posición. Antes jugaban 16 equipos, pero no era fácil de clasificarse a todas las finales, disparó. Ricardo Bocchini, gloria de Independiente, defendió la legitimidad de la obtención de la Copa Libertadores del año 1975 y cuestionó a aquellas voces que se alzan para desmerecer esa conquista del rojo, la cuarta consecutiva en la década del 70. Internacionales. Casi terminando la reapertura, Italia sube la cifra diaria de muertos. Este domingo registró 22 decesos, 8 más que el sábado. Por otra parte, en las últimas 24 horas se han contabilizado 174 nuevos contagios, uno de los menores aumentos desde el inicio de la pandemia. Italia reportó 22 muertos con coronavirus. Un leve repunte de la cifra de decesos indica esta cifra con respecto al día de ayer, aunque muy inferior a las registradas diariamente en plena pandemia en el país, donde ya fallecieron 34.738 personas. Nacionales. Inés González García dijo que paramos para mitigar el avance de la pandemia, el avance del virus en AMBA y la ausencia de una vacuna y de medicación específica contra el COVID-19 con capacidad de contagio que sorprende, llevaron al gobierno a determinar una nueva y mayor restricción de la circulación de personas en esta región de la Argentina para no tener consecuencias fatales. Nosotros desde el principio obviamente apostamos manejar la cuarentena de tal manera que significara que el número de casos fuera siempre controlable y administrado en lo que se podía. En ese aspecto entonces lo hicimos del primer día, lo hicimos rápido, lo hicimos las medidas más fuertes todas juntas, y al decir lo hicimos, digo lo hizo el pueblo argentino, porque esto lo hicimos entre todos. Cuando empezamos a notar que teníamos circulación comunitaria en una megalópolis como es el AMBA, claramente empezamos a pensar de otra manera. Salimos naturalmente, hace ya más de un mes y medio, a hacer el programa Detectar en los barrios. Ahí constatamos que había primero barrios vulnerables y después prácticamente toda la ciudad vulnerable, y esto mismo sucede en el conurbano, de manera tal que estamos entrando en un momento donde, si bien los servicios de salud que logramos ampliar, usted piense que hoy tenemos una cantidad de camas que es un 35% más grande que la que teníamos, más amplia que la que teníamos cuando empezó. Esto significa 3.200, 3.300 unidades de terapia intensiva, que no solo son respiradores, son equipos, son enfermeras, obviamente son médicos terapistas, son kinesiólogos. Es una cosa impresionante lo que se ha hecho. Internacionales.
En el Reino Unido se registraron 36 muertes en 24 horas. Mientras las cifras de contagios y decesos siguen disminuyendo, el gobierno de Boris Johnson intenta combinar la necesidad de contener el virus con su objetivo de acelerar la reactivación económica. El Reino Unido registró 36 nuevas muertes por coronavirus en las últimas horas, con lo que la suma de decesos es de 43.550, lo que confirma al país como el más afectado de Europa por la pandemia, según indicó el Ministerio de Salud, e incluso otras estadísticas dan números más elevados. Nacionales. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una campaña de donación de plasma. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró a revisión del Senado un proyecto que crea la campaña nacional para donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus en todo el país. Creo que aquella frase de solo el pueblo salvará al pueblo, tiene mucho que ver. También entender que no es una vacuna, sino que es un tratamiento que muchas veces sirve y en otros casos puede no. Pero si sirve algunas veces, vale la pena que aquellas argentinas y aquellos argentinos que han transitado la enfermedad y que han generado anticuerpos, generen esos anticuerpos para que esa carga viral que afecta a quienes están transitando la enfermedad se reduzca y le dé más posibilidades de poder atravesarla con éxito. Deportes. El fútbol me salvó la vida, dijo la futbolista trans que espera la habilitación de la AFA. Mara Gómez de Villa San Carlos confesó que intentó suicidarse en varias ocasiones, pero el deporte le brindó la contención social que necesitaba y le sirvió como escape a la discriminación. La futbolista trans de Villa San Carlos, Mara Gómez, que espera la habilitación de la AFA para jugar en la primera división del fútbol femenino, confesó que intentó suicidarse en varias ocasiones, pero que el fútbol le salvó la vida al brindarle una contención social y servirle como escape a la discriminación. Internacionales. China ordena confinar a 500.000 de personas por un rebrote. Las autoridades anunciaron el confinamiento total del cantón Axin, a 60 kilómetros de Beijing, donde se registraron 11 casos relacionados con el brote epidémico de la capital de China. Entre otras medidas, solo una persona por vivienda podrá salir una vez al día para comprar comida y medicamentos. Las autoridades chinas confinaron ayer a cerca de 500.000 de habitantes a la periferia de Beijing, a una zona golpeada desde mediados del mes de junio por un rebrote de coronavirus que las autoridades describen como grave y complejo. Nacionales. Un diputado que estuvo el jueves en la sesión dio positivo de coronavirus. El legislador nacional Julio Saad, presidente del PRO en La Rioja, informó su contagio a través de Twitter. Es el tercer diputado en contagiarse con COVID-19. El diputado Julio Saad de Juntos por el Cambio, quien estuvo presente en el recinto en la que se realizó el pasado jueves, informó que dio positivo de coronavirus, por lo que se convierte en el tercer legislador en padecer la enfermedad. Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes. Siguiendo todos los protocolos, escribió Saad en su cuenta de Twitter. Deportes. Bermúdez vuelve a la carga contra Tevez, dijo: no podemos aceptar el oportunismo político. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y al socio que ama al club como nosotros, cuestionó el exjugador y directivo Ceneice. El colombiano Jorge Patrón Bermúdez, miembro de la Secretaría Técnica de Boca Juniors, rechazó el oportunismo político de Carlos Tevez en su intención de renovar el contrato por 6 meses y donar todo el monto a una entidad benéfica. El exjugador también cuestionó que se le mienta al hincha y al socio que tanto ama al club, como la gestión que encabeza el presidente Jorge Amoramial, acompañando a Juan Román Riquelme, responsable del máximo fútbol Ceneice. Nacionales. El gobierno oficializó la designación de Daniel Scioli como embajador de Brasil. El ex vicepresidente y ex gobernador de Buenos Aires ya contaba con el acuerdo del Senado y el placet del estilo del gobierno de Brasil. El Poder Ejecutivo formalizó la designación de Daniel Scioli como embajador ante la República Federativa de Brasil. Así lo hizo al publicar el boletín oficial al decreto 570/2020, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el canciller Felipe Solá. Deportes. Fútbol español.
Quique Setién: si no le ganamos al Atlético, las chances del título se van a complicar. El Barça, que al empatar contra el Celta de Vigo perdió el fin de semana la punta de la tabla a manos del Real Madrid, enfrenta mañana al equipo del Cholo Simeone. El entrenador del Barcelona, Enrique Setién, afirmó este lunes que si su equipo no vence mañana martes al Atlético de Madrid en el Camp Nou, las chances del título se van a complicar. Internacionales. Bachelet: el plan de Israel de anexar a Cisjordania es ilegal. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos criticó los planes del gobierno israelí de imponer su soberanía en zonas ocupadas de Cisjordania, al advertir que las consecuencias que podría traer durarán décadas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó los planes del gobierno de Israel de imponer su soberanía en zonas ocupadas de Cisjordania, al advertir que es ilegal y que las consecuencias que podrían traer durarán décadas. Ahora estás completamente informado. Esto fue 36 Noticias por Canal 9.